Este pastel de merluza en hojaldre es fácil, jugoso y queda de lo más sabroso. Un plato sencillo pero aparente que logrará conquistar y sorprender el paladar de todos. Para elaborarlo, comenzaremos por picar un puerro y una penca de apio. Una vez en el fuego, en una sartén con un poco de aceite, vamos a sofreír la verdura a baja temperatura. Agrega una pizca de sal y para potenciar el sabor te aconsejo añadir un diente de ajo picado. Por cierto, te agradecería que me indicases aquí abajo desde qué lugar me estás viendo para saber el alcance de mi receta. Cuando la verdura esté pochada, sube el fuego e incorpora 30 ml de vino blanco. Cocina durante 2 minutos hasta que el alcohol se evapore. Después, deja que se enfríe y reserva. Antes de continuar, tomaremos 35 gramos de miga de pan y la pondremos en remojo en 100 ml de leche para que vaya empapando. Mientras tanto, toma 500 gramos de lomos de merluza bien secos. Puedes usar congelados como estoy haciendo yo. Introdúcelos en tu procesadora y pícalos. Añade el pescado triturado en un bol grande. Ahora, toma 200 gramos de gambitas o camarones ya pelados, tritúralos y añádelos al bol, junto con un huevo, una cucharadita de café de sal, un puñadito de perejil picado y la verdura sofrita ya fría. Tras varios minutos ya podemos escurrir bien la miga de pan y llevarla al bol junto con el resto de ingredientes. Seguidamente agrega un poco de pimienta molida al gusto y comienza a mezclar todo con ayuda de las manos. Así nos aseguraremos de obtener un mejor resultado. Por último, añade 2 cucharadas soperas de pan rallado y vuelve a mezclar. Quisiera aprovechar este instante para felicitar las fiestas a 2 seguidoras de Food & Glory, Nuria Solorzano y Teresa García. Gracias por vuestro apoyo, amigas. A continuación, extiende una lámina de masa de hojaldre y con la ayuda de un rodillo le daremos unas pocas pasadas para ganar un par de centímetros, no mucho más. Vierte la mezcla de pescado en el centro de la lámina. Poco a poco le iremos dando una forma cilíndrica con las manos, dejando siempre bastante espacio en los laterales. Llega el momento de cerrar la masa de hojaldre sobre la mezcla de merluza y gambas, sellando lo mejor posible la unión entre ambos lados. Y después, tras cortar ligeramente el exceso de masa de los laterales, procederemos a doblar los extremos hacia arriba para así cerrarlos también. Dale la vuelta al pastel, retoca la forma con las manos y comienza a pincelar la masa de hojaldre con huevo batido. Aunque es opcional, con los restos de hojaldre puedes hacer unas tiras que colocaremos sobre nuestro pastel para lograr un acabado más visual. En este caso, recorta el excedente de la parte baja y procede a pintar de nuevo el pastel para que logre un dorado uniforme durante el horneado. Pincha los extremos con un tenedor y llévalo al horno ya precalentado a 180 grados entre 30 y 35 minutos. Deja reposar 10 minutos antes de servir y prepárate para disfrutar de un delicioso plato de pescado blanco. ¡Mira qué jugoso queda! Te aseguro que su sabor marinero encantará a todos. Y por si aún no lo has hecho, te invito a seguir nuestra cuenta de Food & Glory para sorprenderte con más recetas fáciles, sabrosas y aparentes que saben a gloria. ¡Chao!